Bueno, continuando con nuestro libro de El principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿existe el mundo cuando no lo miras? Esta es una conexión de National Geographic. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 4, que se llama En defensa de la física teórica. Una vez establecidas sus bases, la mecánica cuántica se comenzó a aplicar de manera sistemática a otros campos de la física, tales como el enlace químico, el ferromagnetismo o la estructura de los núcleos atómicos. La creciente sombra del nazismo obligó a Heisenberg a destinar parte del crédito obtenido tras el Nobel de 1933 a impedir que la tóxica ideología decidiera sobre la validez de los descubrimientos científicos. En octubre de 1927, cuando aún no había cumplido 26 años, Heisenberg fue nombrado profesor de física teórica en la Universidad de Leipzig. Ahí permaneció 16 años, hasta que se trasladó a la de Berlín. En su actividad científica se dedicó a aplicar la mecánica cuántica a diversos campos de la física. También inició una labor de divulgación de la mecánica cuántica y sus consecuencias filosóficas, actividad que mantuvo a lo largo de su vida. A partir de la llegada de los nazis al poder, Heisenberg dedicó gran parte de su tiempo a mantener el nivel científico de Alemania, a defender la física teórica e incluso a defenderse a sí mismo de los ataques de ciertos sectores nazis. Este capítulo abarcará el período de 12 años, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las vías cuánticas. La llegada de Heisenberg supuso una profunda renovación de la física en Leipzig. Atrajo a muchos jóvenes brillantes deseosos de avanzar por las nuevas vías abiertas por la mecánica cuántica. Entre sus estudiantes de doctorado encontramos a F. Bloch, R. Peirce, E. Teilhard y C. von Weizsäcker. Y en la lista de los visitantes postdoctorales aparecen E. Amaldi, U. Fano, E. Benberg, L. Landau, E. Majorana, I. Rabi, L. Tisa, S. I. Tomonaga, O. B. F. Weisskopf. Son hombres todos muy conocidos por sus destacadas aportaciones a distintos campos de la física, reconocidas con el Premio Nobel de Física en algunos casos. Debido a su juventud, su manera de ser y su estilo de vida, Heisenberg mantenía relaciones muy cordiales con todos estos jóvenes, casi de su misma edad. Después de una intensa sesión de trabajo, el grupo se relajaba jugando al ping-pong en el sótano del edificio. Según cuenta Peirce, Heisenberg era muy buen jugador y ganaba casi todas las partidas. Por eso causaba una gran sensación en que el grupo, la llegada de algún visitante chino capaz de hacerle frente. El trato con sus estudiantes no debía de ser muy diferente del que tenía con su grupo de exploradores, con el que mantuvo un contacto regular hasta que los nazis prohibieron los movimientos juveniles no afines. Aparte de las excursiones
y viajes con sus exploradores, el tiempo que no dedicaba a la física y a los estudiantes lo ocupaba en la música. Todos los días practicaba con el piano durante varias horas en su apartamento, situado en el mismo edificio del instituto. La música permitió a Heisenberg un fácil acceso a las reuniones de la élite social y cultural de Leipzig, formada por juristas, médicos, profesores de universidad, editores, etc. Precisamente en una velada musical de 1937 conoció a Elizabeth Schumacher, con quien se casó unos meses después del encuentro. Las tesis de Bloch y de Peirce representaron el inicio de la moderna física del estado sólido, basada en el estudio de la dinámica cuántica de electrones en una red periódica de iones positivos. Heisenberg no publicó ningún artículo con sus estudiantes, pues como director se limitaba a sugerir, criticar y aconsejar, dándoles todo el crédito a ellos. Heisenberg hizo una aportación importante al problema del ferromagnetismo, que se va a tratar a continuación. Hay materiales como el hierro, el cobalto o el níquel, que pueden adquirir una magnetización permanente al ser colocados en un campo magnético o al ser frotados con un imán. Las leyes del electromagnetismo establecidas en el siglo XIX permiten entender que las corrientes eléctricas pueden originar campos magnéticos, algo que se utiliza en los electroimanes, como el que hace funcionar un timbre eléctrico, y que los campos magnéticos en movimiento produzcan corrientes, lo que se utiliza para la producción de electricidad en las centrales. Las propiedades magnéticas de un mineral se atribuyeron a las corrientes eléctricas producidas por sus electrones, pero no pudo darse una explicación detallada del fenómeno hasta que se desarrolló la mecánica cuántica. Ya hemos visto que el spin de los electrones está relacionado con sus propiedades magnéticas. Los electrones se comportan como pequeñas brújulas o pequeños imanes, aunque con alguna complicación adicional por tratarse de objetos cuánticos. Si muchos de los electrones de un material orientan sus espines en una misma dirección, se producirá un campo magnético global, es decir, el material se magnetizará. El que la magnetización sea permanente o no depende de la interacción entre los electrones y de la estructura particular del material. Recordemos ahora lo que hizo Heisenberg para alcanzar el misterio del parahelio y el ortohelio. La función de onda de dos electrones es antisimétrica, cambia de signo cuando se intercambian sus posiciones y sus espines, con lo que se asegura que dos electrones no puedan ocupar los mismos estados cuánticos, tal como requiere el principio de Pauli. Heisenberg demostró que en el átomo de helio existen dos tipos de función de onda, una cuya parte de spin es antisimétrica, el parahelio, y otra simétrica, el ortohelio. ¿Y qué tiene que ver esto con el magnetismo? Para tener una magnetización permanente,
todos los espines de los electrones han de estar orientados en la misma dirección, así que la parte de spin de la función de onda es simétrica. Permanece igual si se intercambian dos espines cualesquiera. Por tanto, la parte espacial de la función de onda debe ser antisimétrica. Ha de cambiar de signo al intercambiar las posiciones de dos electrones. Heisenberg demostró que en el cálculo de energía asociada a la interacción de Coulomb entre los electrones aparecen el mismo término que se obtiene con la física clásica más otro término de origen puramente cuántico, relacionado con la antisimetría de la función de ondas. En la jerga técnica se le llama término de intercambio y es la clave para entender las propiedades magnéticas de la materia. Entre los meses de marzo y octubre de 1929, Heisenberg fue invitado a dar conferencias, cursos y charlas en diversas universidades de Estados Unidos, Japón y la India. Aprovechó este largo viaje para hacer excursiones por los Grandes Lagos, el parque de Yellowstone, el Gran Cañón, viajar por Japón, China o acercarse al Himalaya. El curso que dio Heisenberg en la Universidad de Chicago fue publicado en forma de libro con el título Los principios físicos de la teoría cuántica, al que ya se ha hecho referencia en el capítulo anterior. Se trata de la revisión más influyente y más leída sobre la mecánica cuántica durante la década de 1930 y se sigue editando en la actualidad. La teoría nuclear. Poco después del descubrimiento del núcleo atómico, Rutherford hizo las primeras conjeturas sobre su estructura. El núcleo del átomo de hidrógeno está formado por un protón, que es una partícula de carga eléctrica positiva y con una masa mucho mayor que la del electrón. Rutherford sugirió que los núcleos más pesados estarían formados por electrones y protones, lo que ahora nos llama la atención. ¿Por qué supuso la presencia de electrones en el núcleo? En aquel momento se pensaba que dentro del núcleo solamente existía la interacción electromagnética. Si el núcleo solo contuviera protones, se rompería debido a la repulsión eléctrica. Además, esta hipótesis era la manera más simple de explicar la radiación beta, que son electrones emitidos por núcleos radioactivos. Rutherford también conjeturó que dentro del núcleo un electrón podría formar un par con un protón. Como es natural, no se refería a un átomo de hidrógeno. Su tamaño es 100.000 veces mayor que el del núcleo, sino que se trataría de una unión especial, a la que dio el nombre de neutrón. Hoy sabemos que las cosas no son así, pero es interesante mencionarlo porque muestra una vez más que los avances científicos empiezan a menudo con conjeturas más o menos lógicas, que no siempre son ciertas. Solo sobreviven las que superan criterios de coherencia y están de acuerdo con los resultados experimentales. En marzo de 1932, el inglés Chadwick
repitió con algunas modificaciones un experimento realizado por Bothe y Becker en Berlín y por el matrimonio Joliot-Curie en París, al exponer una placa de berilio a la radiación alfa, que es un núcleo de helio. Se emitía un haz de partículas neutras. Su masa era unas 1.007 veces mayor que la del protón, y por eso podía extraer protones de un bloque de parafina. Se puede asemejar a cuando una bola de billar choca finalmente con otra. La primera se para y la segunda se desplaza con la misma velocidad. Chadwick llegó a la conclusión de que la partícula en cuestión era el neutrón conjeturado por Rutherford. Inmediatamente se intentó describir la estructura de un núcleo formado por protones y neutrones, aunque no se tenían las ideas muy claras sobre cómo proceder. Bohr pensaba que, al igual que fue necesaria la teoría cuántica para explicar los fenómenos a escala atómica, también sería necesaria una nueva teoría para explicar los fenómenos a la escala nuclear, que es una 100.000 veces menor que la atómica. Heisenberg mostró que bastaba aplicar la mecánica cuántica al sistema formado por protones y neutrones, dado que la carga eléctrica de los protones hace que se repelan. Tiene que haber una fuerza más intensa que mantenga unidos dentro del núcleo a protones y neutrones. Esta fuerza ha de actuar solo a distancias pequeñas. De lo contrario, el núcleo tendría un tamaño mucho mayor del que se observa. Del neutrón solo se sabía su existencia y se discutía si era una unión especial de un protón y un electrón o una nueva partícula elemental, pero Heisenberg no entró a discutir esa cuestión. El átomo de hidrógeno tiene un isótomo que recibe el nombre de deuterio, cuyo núcleo contiene un neutrón y un protón. Heisenberg empezó considerando este núcleo, llamado deuterón, y vio una analogía con la molécula de hidrógeno ionizado H2, formada por dos protones y un electrón. La estabilidad de esta molécula se debe al intercambio de este electrón entre los dos protones, que origina un término cuántico en la energía capaz de estabilizar la molécula. Recordemos que Pauli no consiguió describir esta molécula en el marco de la vieja teoría cuántica. La tesis de Teller fue el primer estudio completo basado en la mecánica cuántica. Esta molécula puede imaginarse como un protón y un par protón-electrón que constantemente cambian sus papeles al intercambiar el electrón. De manera análoga, Heisenberg supuso que en el deuterón también habría un intercambio entre el neutrón y el protón. Pero, ¿cómo pueden cambiar sus papeles dos partículas distintas? Heisenberg propuso que neutrón y protón son dos estados cuánticos de una misma partícula, que desde 1941 son dos estados, se conocen como nucleón. Estos dos estados
difieren en su carga eléctrica y en una pequeña proporción de la masa. Actualmente se dice que son dos estados del mismo isopin o spin isotópico. Una vez desarrollada esta idea en el deuterón, la aplicó a los núcleos más pesados, obteniendo algunos resultados clarificadores. Por ejemplo, demostró que los núcleos más ligeros, hasta unos 40 nucleones, tienen aproximadamente el mismo número de protones que de neutrones, pero que los núcleos más pesados han de contener más neutrones que protones para compensar la repulsión eléctrica entre estos últimos. En conclusión, Heisenberg demostró la importancia del término cuántico de intercambio para explicar la estabilidad y propiedades de diversos sistemas, como el átomo de helio, el ferromagnetismo o los núcleos. Otros científicos como Heitler y Pauling mostraron su importancia para aplicar el enlace químico. La electrodinámica cuántica. A finales de la década de 1920, la mecánica cuántica proporcionaba la base para entender los fenómenos atómicos, y la ecuación de Dirac describía la dinámica cuántica y relativista de un electrón en el átomo de hidrógeno. Pero aún quedaban elementos importantes que encajar. De la ecuación de Dirac publicada en 1928, conviene destacar dos consecuencias importantes. El spin del electrón surge de forma natural, sin necesidad de incluirlo a mano, y predice la existencia de una partícula idéntica al electrón, pero con carga eléctrica positiva, llamada positrón o antielectrón. Como anécdota, cabe decir que toda la literatura de ciencia ficción sobre la antimateria tiene aquí su punto de partida. La principal fuente de información de lo que sucede en los átomos es la radiación electromagnética, que es emitida o absorbida cuando los electrones atómicos hacen sus saltos cuánticos entre estados estacionarios. Pero esta radiación no existe ni antes de ser emitida ni después de ser absorbida. Entonces, ¿cómo se podía entender la emisión y la absorción de energía electromagnética por partículas cargadas? Había que establecer una conexión entre los electrones y la luz en el esquema de la mecánica cuántica. El primer paso lo dieron Pauli y Jordan en 1928, al describir las ondas electromagnéticas en términos de fotones, lo que se conoce como cuantificación del campo electromagnético. Todo parecía estar listo para llegar a una electrodinámica cuántica o teoría cuántica de campos para electrones, positrones y luz. Pero esta teoría no se formuló hasta al cabo de unos cuantos años debido a varios problemas que tardaron en resolverse. Aquí mencionaremos solo uno de ellos. Toda esfera cargada posee una energía electromagnética llamada autoenergía, que es inversamente proporcional a su radio.
Como todo indica que el electrón es una partícula puntual de radio nulo, su autoenergía es infinita. Si para evitarlo se supone que el radio del electrón es distinto de cero, se llega a un resultado incompatible con la relatividad. Así que en cualquier formulación aparecían unas desagradables cantidades infinitas que imposibilitaban cualquier cálculo y no se sabía qué hacer con ellas. Bohr seguía insistiendo en que era necesario una nueva teoría para describir los fenómenos a la escala de las partículas elementales. En esta línea, Heisenberg sugirió que todo el universo podría ser como una enorme red cristalina. El espacio sería una red de minúsculas celdas cúbicas del tamaño de una partícula elemental. Si dichas celdas existieran, constituirían una distancia mínima absoluta, una longitud universal, por debajo de la cual la teoría actual dejaría de tener validez. Pero estas ideas generales no llevaban nada concreto, y en 1931 Heisenberg le escribió a Bohr: he renunciado a involucrarme en cuestiones fundamentales que son demasiado difíciles para mí. Sin embargo, a finales de 1933 hubo novedades relacionadas con los rayos cósmicos que le hicieron cambiar de opinión. En Cambridge, el británico Patrick Blacketz y el italiano Giuseppe Occhialini descubrieron que cuando un rayo cósmico de muy alta energía llegaba a un detector, se producía un chaparrón de partículas, al parecer creadas por la colisión del rayo cósmico con un núcleo del plomo que cubría el detector. Poco después de este descubrimiento, el estadounidense Carl David Anderson descubrió el positrón predicho por la ecuación de Dirac. Cuando un electrón y un positrón se encuentran, ambos desaparecen y se emiten dos fotones energéticos en direcciones opuestas, lo que verifica la ecuación más famosa de la física, E igual a mc al cuadrado. Y al revés, un fotón de energía suficiente crea un par, electrón y positrón. Por razones de conservación del momento, esta creación requiere la presencia de un núcleo. Ambos descubrimientos renovaron el interés de Heisenberg por la electrodinámica cuántica y esperaba relacionar su hipotética longitud universal con la longitud de ondas característica de los fotones que aparecen en los chaparrones cósmicos. En esos chaparrones aparecían nuevas partículas, empezando por las más ligeras, llamadas piones y muones. La descripción de la multitud de partículas y antipartículas que podían originarse era un serio desafío, pues había que tener en cuenta todas las posibles interacciones en juego, todos los posibles procesos con sus respectivas probabilidades. Heisenberg no pudo formular una teoría cuántica de campos exenta de problemas y ambigüedades. Es algo que se empezó a hacer en la década de 1940, pero las teorías actuales
utilizan muchos de los elementos básicos elaborados por el científico alemán. La llegada del nazismo. A finales de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania, es decir, jefe del gobierno. Obtuvo plenos poderes del Parlamento para gobernar por decreto, obviando la Constitución, y enseguida promulgó una ley para restaurar la carrera de los funcionarios, lo que en la práctica significaba expulsar de todos los puestos de la administración a judíos, socialistas, comunistas y desafectos al régimen. Entre ceses, jubilaciones forzadas y dimisiones, las universidades perdieron globalmente un 15% del profesorado, y algunos centros, como el Instituto de Matemáticas de Gotinga, quedaron prácticamente desmantelados. Einstein se encontraba en Estados Unidos y declaró que nunca regresaría a una Alemania gobernada por los nazis. Dimitió de todos sus cargos y renunció a seguir siendo miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. El principal objetivo de una academia es proteger y enriquecer la vida científica de un país. Sin embargo, por lo que sé, las sociedades científicas de Alemania han permanecido pasivas y silenciosas, mientras un número importante de académicos, estudiantes y profesionales de formación académica han sido privados de empleo y medios de subsistencia. No quiero pertenecer a ninguna sociedad que se comporte de esta manera, incluso si lo ha hecho bajo presión. Había científicos que eran nazis o simpatizantes declarados. Es el caso de dos físicos galardonados por el premio Nobel, Philippe Lenard en 1905 por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico y Johannes Stark en 1919 por su descubrimiento del desdoblamiento de las rayas espectrales en presencia de un campo eléctrico. En 1924, ambos habían hecho público su apoyo a Hitler, encarcelado tras su intentona de golpe de Estado. Starr se afilió al partido nazi en 1930 y, como veremos, tuvo una gran influencia en la política científica y universitaria durante unos años. Pascual Jordan, coautor de la mecánica matricial, se afilió en mayo de 1933. La mayoría de los científicos, como gran parte de la sociedad alemana, pensaban que la República de Weimar era incapaz de sacar al país de la penosa situación económica, social y política en la que se encontraba. Por ello, no veían con malos ojos la idea de renovación nacional prometida por Hitler y simpatizaban con sus objetivos nacionalistas. Confiaban en que pronto desaparecerían lo que se consideraban excesos iniciales del nuevo régimen y mejoraría la situación. Esta fue, con matices, la actitud de Heisenberg. Así, intentó convencer a Bohr, cesado por tener abuelos judíos,
de que no abandonara Alemania, en el mes de junio le escribía: sé que entre los que están a cargo de la nueva situación política hay hombres por quienes vale la pena aguantar. Ciertamente, en el transcurso del tiempo, las cosas espléndidas se separarán de las odiosas. Le decía que las leyes radicales afectarían solo a los menos importantes, por lo que la revolución política tendrá lugar sin daños para la física de Göttingen. La información a que hace referencia debió de obtenerla por Weizsäcker, pues su padre era un alto funcionario que llegó a formar parte del gobierno. Bohr, afortunadamente para él y su familia, no hizo caso de esos consejos y se exilió. Schrödinger fue uno de los pocos científicos que decidieron abandonar voluntariamente Alemania por estar en desacuerdo con la situación política. Heisenberg no lo entendió, ya que ni es judío ni está en peligro. También hubo científicos, los menos, que manifestaron cómo pudieron su oposición al nazismo, los más conocidos como Planck o Laue. Intentaron que la situación de la ciencia en Alemania no se viera demasiado afectada. La UE se opuso pública y tenazmente a los intentos de Stark por hacerse con el control de la física alemana. Planck, a pesar de sus 75 años, tomó iniciativas arriesgadas. Consiguió una audiencia con Hitler para hacerle ver el enorme daño que la política antisemita representaba para la universidad alemana. La respuesta fue una amenaza de ingreso en un campo de concentración. Heisenberg veía en Planck un símbolo de la respetada tradición y logros de la ciencia alemana. Y, a su vez, Planck veía en Heisenberg una esperanza para el futuro de la física alemana. Sin oponerse nunca abiertamente al régimen nazi, Heisenberg se unió a los esfuerzos de Planck y la UE para mantener la autonomía de la ciencia alemana frente a la hostilidad de los nazis contra los científicos. En noviembre de 1933, la Liga de Profesores Nazis convocó una manifestación para apoyar la decisión del gobierno de abandonar la Sociedad de Naciones. Heisenberg rechazó participar en la manifestación y su organizador, que no era otro que Stark, intentó levantar a los estudiantes en su contra. La cosa no fue a mayores, porque aquello coincidió con la concesión del Premio Nobel de Física a Heisenberg. Unos meses más tarde, el activista Stark propuso que todos los premios Nobel alemanes enviaran un telegrama de adhesión a Hitler. Planck, Laue, Nernst y Heisenberg se negaron a hacerlo, con el argumento de que, aunque personalmente pudieran estar de acuerdo con el telegrama, no es el papel de los científicos opinar como tales sobre asuntos políticos. Stark le replicó agriamente que ya hacía política cuando en sus clases enseñaban la teoría de la relatividad y hablaban de Einstein.
En 1935 hubo otra purga de funcionarios. Varios profesores de Leipzig, entre los que estaba Heisenberg, mostraron en el claustro su desacuerdo, lo que les valió una reprimienda. El rector de la universidad presionó a Heisenberg para que se incorporase al ejército como oficial de reserva, con el fin de dejar patente su lealtad al régimen, a lo que hizo unos meses más tarde. Como única alternativa política y moral, Heisenberg pensó en dimitir de su cargo en la universidad y decidió consultarlo con Planck. Para este, según contó Heisenberg años después, la dimisión como protesta no era la solución, pues no tendría ningún efecto práctico y ahora todos nosotros hemos de mirar hacia el futuro. Tenían que volver a lo que hicieron tras la Primera Guerra Mundial, tras la Primera Gran Guerra, disociar la buena cultura alemana de la coyuntura política, separar las intenciones de las apariencias y mantenerse en sus puestos y responsabilidades. Heisenberg concluyó que tenía que aguantar hasta que pasara lo peor y formar lo que llamó islas de estabilidad, en las que preservar los valores que defendía en medio de un ambiente político con el que tenía que convivir. Heisenberg hizo referencia a esta ambigua situación a finales de 1947, cuando escribió una carta en favor de Ernest von Weizsäcker, el padre de su amigo, juzgado y condenado en Nuremberg. Aprovechó el momento para poner en claro algunas de sus ideas en un manuscrito que se conoció después de su muerte. Aunque siempre hay que matizar este tipo de juicios retrospectivos sobre uno mismo, el manuscrito de algunas claves sobre su actitud en este periodo. Decía que los alemanes no judíos opuestos a las medidas nazis estaban forzados a escoger entre dos opciones de oposición, que llamó activa y pasiva. La oposición pasiva significaba emigrar al extranjero o abandonar toda responsabilidad, y ambas opciones eran para él equivalentes a una deserción. La oposición activa significaba una oposición directa, con resistencia armada incluida, algo que Heisenberg pensaba que estaba condenado al fracaso. Su opción fue adquirir cierto nivel de influencia. Es importante dejar claro que este era de hecho el único camino para cambiar realmente algo. Su vida se convirtió en una confrontación diaria con contradicciones éticas y compromisos con el régimen para cambiar realmente algo. Uno de los aspectos más controvertidos de Heisenberg en esa actitud ambigua, que para muchos de sus colegas y amigos en el extranjero no se distinguía de una abierta colaboración con los nazis. En defensa de la física teórica. En la década de 1920, Lennard y Stark iniciaron una campaña contra el judaísmo en la ciencia, centrada en Einstein y en la teoría de la relatividad. Recordemos que para los sectores alemanes
más derechistas, el armisticio de 1918 fue debido a una traición de la clase política y en particular de los judíos. Einstein no solo era judío, sino también un pacifista que se había negado a firmar el manifiesto de 1914 y además se había opuesto públicamente al nazismo. Cuando en 1933 el antisemitismo se convirtió en oficial y legal, científicos como Leonard Starr quisieron imponer en Alemania la Deutsche Física alemana libre de cualquier influencia judía. La mayoría de los físicos no le siguieron porque pensaban que las discusiones de física se deciden mediante argumentos científicos, pero pocos se atrevieron a enfrentarse a ellos públicamente. Leonard publicó un libro titulado precisamente Deutsche Physik. Aunque se trataba de un libro de física general, el largo prefacio estaba dedicado a establecer la diferencia entre la física alemana y la física judía. En él aparecen afirmaciones como las siguientes: la ciencia verdadera es experimental y realista, causal e intuitiva, inductiva, busca la naturaleza y la realidad y es origen fundamentalmente nórdico. Por el contrario, la ciencia judía es teórica y formal, probabilística y no intuitiva, esclava de las matemáticas, indiferente a la naturaleza y a la realidad, y se pretende internacional. La división entre física clásica y física moderna es sólo una astucia de la física judía, pues el judío pretendió crear contradicciones por doquier y separar las conexiones para que el pobre alemán, que cae pronto en las trampas, pierda cualquier posibilidad de saber dónde está. Estas frases permitirían entender el conflicto en que se vio envuelto Heisenberg cuando Starr lo tomó como blanco de sus ataques. El motivo inicial fue la jubilación de Sommerfeld en el verano de 1935. La Universidad de Múnich propuso un único candidato, Heisenberg, para la vacante. En una situación normal habría sido designado, pero Starr consiguió paralizar el nombramiento. Además, en un discurso público dijo que, aunque se habían liberado de Einstein, quedaban sus amigos y partidarios, que seguían actuando en su nombre, como Planck, Laue y el teórico formalista Heisenberg, espíritu del espíritu de Einstein, que quiere ser ahora recompensado con una cátedra. A partir de ese momento, llamar a alguien espíritu del espíritu de Einstein era equivalente a acusarle de enemigo del régimen. A finales de 1936, en el periódico oficial del partido nazi apareció el artículo
física alemana y física judía, que recogía argumentos del prefacio de Lennart. Rechazaba por opacas y formalistas las teorías de la relatividad de Einstein, la mecánica matricial de Heisenberg y la mecánica ondulatoria de Schrödinger, y acababa pidiendo que esa física judía fuera eliminada de las universidades. En junio de 1937 se publicó el artículo Los judíos blancos en la ciencia. En el periódico oficial de la SS, judíos blancos eran aquellos alemanes que, sin ser judíos, propagaban el espíritu judío y por ello eran doblemente peligrosos. Heisenberg fue designado como el principal representante del espíritu de Einstein en la Nueva Alemania y se enumeró una larga lista de acusaciones e infamias contra él. Hubo cartas en la prensa pidiendo que se le internara en un campo de concentración por traidor a la raza y al país. Estos ataques empezaban a ser una amenaza directa a su integridad física. Así las cosas, Heisenberg decidió escribirle a Himmler, el jefe de la SS, mostrándose dispuesto a dejar la universidad si el artículo reflejaba la opinión oficial de la SS. De lo contrario, pedía el cese de la campaña. Aprovechó que su madre conocía desde la infancia a la madre de Himmler y le hizo llegar una carta por esa vía, que al menos garantizaba la entrega a su destinatario. Al cabo de unos meses, Himmler pidió a Heisenberg un informe detallado sobre la física teórica y al mismo tiempo ordenó abrir una investigación sobre su fiabilidad política. Esta investigación duró 8 meses y Heisenberg tuvo que acudir a sesiones de interrogatorios de la SS, algunas de ellas en una prisión. Ya sabe usted que me sería muy doloroso dejar Alemania. No quiero irme más que en caso de absoluta necesidad. Heisenberg en una carta a Sommerfeld, fechada en abril de 1938. La investigación de la SS acabó favorablemente para Heisenberg. Era considerado un típico ejemplar de profesor apolítico, pero siempre dispuesto a defender a Alemania, como ya demostró en 1919 al participar en el aplastamiento de la República Soviética de Baviera y en 1935 al alistarse como reservista. Decía el informe, si bien su formación científica se basó en una metodología judía, poco a poco se ha acercado al modo de pensar ario e intuitivo, y ahora afirma que la teoría física no es más que una hipótesis que permite al físico experimental interrogar a la naturaleza. En julio de 1938, Himmler ordenó que cesaran los ataques contra Heisenberg, pero le advirtió por carta: considero mejor que en el futuro designe usted ante su audiencia entre los resultados de la investigación científica y la actitud personal y política de los científicos implicados. En otras palabras, podía hablar de relatividad, pero no de Einstein. Poco después de recibir esta respuesta, Heisenberg fue movilizado durante unos meses y enviado a la frontera con Checoslovaquia durante la llamada crisis de los Sudetes, que acabó con la anexión alemana de esta región
checoslovaca. Por otro lado, si bien declinó la influencia de Stark, la rehabilitación definitiva de Heisenberg no llegó hasta 1942, cuando ya estaba involucrado en el programa nuclear alemán. Antes tuvo que celebrarse una reunión entre partidarios y oponentes a la física aria para tomar una decisión de compromiso. Se aceptó la física teórica y la enseñanza de la relatividad, pero se mantuvo la prohibición de mencionar el nombre del judío Einstein. El tema de fondo no era, claro está, una académica discusión epistemológica, sino una ideología racista. Heisenberg evitó en todo momento entrar en una discusión ideológica. En sus artículos o informes, en sus charlas ante industriales, ingenieros militares y altos funcionarios, Heisenberg siempre insistió en que la existencia de una física teórica de alto nivel, lo que incluye la física moderna, era fundamental para la formación de los futuros físicos y para la colaboración fructífera entre ciencia y tecnología. Bueno, aquí concluye lo que es el capítulo 4, más sin embargo, aquí tenemos algunos recuadros que nada más vamos a repasar. Aquí tenemos 3 fotografías. Dice, en una de ellas es la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Física a Heisenberg, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1933, aunque el premio le había sido adjudicado el año anterior. Aquí en otra fotografía vemos a Werner Heisenberg y Elizabeth Schumacher, que se casaron el 29 de abril de 1937, menos de 3 meses después de su primer encuentro. Bueno, vamos a ver. Entonces Heisenberg, ¿cómo viene? ¿Cuándo? Bueno, muy bien. Entonces Heisenberg tendría como unos 36 años. Y acá en la otra foto, asistentes a un congreso celebrado en 1930 en el Instituto de Física Teórica de Copenhague. En la primera fila, de izquierda a derecha, Klein, Bohr, Heisenberg, Pauli, Gamow y Landau. Muy bien. Vamos a ver qué más trae aquí. Viene aquí lo que es la notación nuclear. Donde dice que el núcleo de un átomo contiene protones y neutrones, cuyos números se lo indica con los símbolos Z y N. Bueno, tenemos las partículas elementales de la década de 1930. Estaba el electrón, protón, un neutrino, el neutrón. Y hay otros 4 partículas más. Bien. Los rayos cósmicos, los rayos cósmicos son partículas cargadas que llegan a la Tierra desde el espacio exterior. En su mayoría se trata de protones provenientes del Sol. Los rayos cósmicos fueron la única manera de estudiar colisiones de partículas a altas energías hasta que llegaron los aceleradores de partículas. Cuando un protón de los rayos cósmicos colisiona con el núcleo de un átomo en las capas altas de la atmósfera, se produce una cascada de reacciones nucleares que originan un gran número de partículas.
Muy bien. Aquí tenemos una fotografía de Max Born, que Born nació en 1882 a 1970. Fue matemático de formación. Estudió en las universidades de Breslau, Heidelberg y Zúrich. En la Universidad de Gotinga obtuvo su doctorado en 1906 y su habilitación en 1909. También cambió su orientación dedicándose a la física teórica después de ejercer como profesor en Berlín y Frankfurt. En 1921 volvió a Gotinga como catedrático de física teórica. Muchos de los estudiantes que hicieron la tesis doctoral con Bohr se convirtieron después en científicos famosos, entre ellos Victor Weisskopf, J. Robert Oppenheimer, Maria Goeppert, Meyer y Max Delbrück. En 1933 huyó de la Alemania nazi debido a sus orígenes judíos. Tras ser contratado en Cambridge, fue nombrado catedrático de física matemática en la Universidad de Edimburgo. A pesar de su crucial contribución, a menudo se ignora el nombre de Bohr entre los fundadores de la mecánica cuántica. Para algunos, el Premio Nobel de 1932 no debió haber sido concedido solamente a Heisenberg. El reconocimiento tardío le llegó con el Premio Nobel de 1954 por su investigación fundamental en mecánica cuántica, especialmente por su interpretación estadística de la función de ondas. Max Born. Aquí vienen los premios Nobel de Física de 1932 y 1933. En diciembre de 1933 se concedieron los premios Nobel de Física. Heisenberg recibió el de 1932, que había sido aplazado, mientras que Schrödinger y Dirac compartieron el de 1933. En cuanto se hizo pública la concesión del premio Nobel a Heisenberg, Bohr le escribió una carta de felicitación. He aquí la respuesta. Querido Herr Bohr, si no le he escrito en todo este tiempo y no le he agradecido sus felicitaciones, ha sido en parte por la mala conciencia que tengo con respecto a usted. El hecho de que solo yo reciba el premio Nobel por el trabajo hecho en Gotinga, en colaboración con usted, Jordan y yo, este hecho me deprime y no sé qué escribirle. Naturalmente estoy contento de que nuestros esfuerzos comunes sean apreciados ahora y disfruto al recordar lo agradable época de la colaboración. También creo que todo buen físico sabe lo importante que ha sido su colaboración y la de Jordan para la estructura de la mecánica cuántica. Y esto no cambia por una decisión equivocada desde fuera. Con todo, yo mismo no puedo hacer más que agradecerle de nuevo su preciosa colaboración y sentirme un poco avergonzado. Con saludos cordiales, W. Heisenberg. Desde Estocolmo, Heisenberg escribió a Bohr sus sentimientos. Respecto al premio Nobel, tengo mala conciencia frente a Schrödinger, Dirac y Bohr. Schrödinger y Dirac se merecen un premio completo, al menos como yo, y yo lo habría compartido encantado con Bohr, ya que también hemos trabajado juntos. Esto lo dijo Heisenberg. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente.
Hasta luego.